¿Qué le parece si ese aplauso se lo damos al que está presente? Es tan palpable su presencia, está tan lleno este lugar de su presencia, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Dale la gloria a Él es digno. Él es digno. Señor, te alabamos, te adoramos, hemos cantado, te hemos alabado, Dios. Y tu presencia es tan palpable en este lugar. Tu presencia es tan palpable en este lugar, Señor, que no queremos que tu presencia se vaya. Quédate en este lugar. Está tan llena la presencia en ese lugar. Yo quiero pedirte algo. Tú que vienes cargado, tú que vienes cansado, levanta las manos. El Espíritu Santo está aquí, el poder de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí porque quiere sanar, quiere liberar, quiere enseñarnos. Si tú que estás ahí y crees que la presencia de Dios está aquí presente, levanta tus manos y empieza a adorarle a Dios. Empieza a decirle que Él es bueno, te adoramos Dios porque grande eres, grandes son tus misericordias. En tu infinita gracia, Dios, has vuelto tus ojos, has vuelto tu rostro hacia nosotros. Y Padre, el anhelo del corazón de este pueblo tuyo, Dios, que venga el poder de tu Espíritu Santo a traer vida en aquello que estaba muerto, a sanar en lo que estaba enfermo, a volver a edificar lo que estaba destruido. Padre, porque tu presencia tan palpable, que sea una realidad en nuestras vidas, no solamente un deseo, no solamente un anhelo, porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres bueno, porque grandes son tus misericordias y tu presencia está con nosotros, queda en nosotras y tu presencia nos enseña. Y ven, Espíritu Santo, a revelar todo aquello que tú quieres en esta mañana. Y si tú crees, tú que levantaste las manos, crees que el Señor te ama tanto, 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 pero tanto, que ha escuchado tu oración, dale gracias, dale gracias. Aunque la manifestación tal vez no sea de inmediato, dale gracias porque no depende de mí, no depende de ti, depende de que Él es bueno y depende de que Él es fiel y justo. Para cumplir, para oír nuestras oraciones, cuando pedimos conforme a su corazón. Wow, gracias, 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 Señor. ¿Por qué no le das un aplauso y vamos a... Agradezco a Dios y agradezco a la vida de nuestros pastores por la oportunidad y algo que pasó voy a tratar de dar un mensaje, pero la verdad no lo sé. La presencia de Dios está tan fuerte, tan firme, que yo no sé qué quiere hacer el Señor. Si quiere puede tomar su lugar. Vamos a tratar de ser instruidos en todo lo que Dios ha puesto. No sé si estemos tan acostumbrados a la presencia de Dios que tal vez no la percibamos, o Dios nos quiera impactar con algo nuevo que Él quiere hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Llegué un poco tarde a la oración de servidores por atender algún asunto que tenía pendiente con un congregante, que no lo veo, pero cuando llegué y estaba la oración, sentí una presencia de Dios increíble como tenía mucho tiempo. En este tiempo de adoración increíble, aquí se siente una presencia tan palpable que yo no hubiera querido subir a predicar, hubiera querido que la alabanza se siguiera, porque es en la presencia donde hay plenitud de gozo, es en su presencia donde hay delicias para siempre, es en su presencia donde nosotros podemos experimentar todo el amor, todo el poder, toda la libertad del Señor, y de eso se trata lo que Dios está preparando. Una idea que ha estado pegando en el corazón de una manera tan fuerte y tan recurrente, es lo que hace algunos meses en un libro que por ahí Dios me bendijo,
de uno de los directores de IHOP, uno de tantos líderes de IHOP, tanta enseñanza que me ha vendido. ¿Quién es IHOP? Es un ministerio ahí en Kansas City que tiene la casa de oración 24/7. Y tiene ya varios meses que leí un extracto de un libro, Misericordia antes que el sacrificio, algo por el estilo, dice el título, no lo traje aquí en las notas, por algún lado lo tengo. Y en estos últimos días Dios ha estado recordándome ese aspecto, porque todo lo que está aconteciendo, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo y lo que Dios nos está preparando para venir, porque Él lo prometió, Él nos lo advirtió, Él lo predijo. Y no lo sé, pero tal vez si nosotros éramos como parte de ese pueblo que pensaba que las cosas estaban por venir, no iban a tocar, creo que a esta generación, a las que vienen, vamos a ver la gloria de Dios de una forma increíble. Aún en medio de las circunstancias más adversas, más oscuras, porque porque está profetizado que las tinieblas cubrirán toda la tierra, pero en medio de ella se manifestará la luz de Cristo. Y yo lo creo y lo vamos a ver, y si Dios nos escogió para estar en este tiempo, es porque vamos a ser de esos privilegiados en ver la gloria de Dios de una forma manifiesta. Y de este autor, en este libro, narra algo que el teólogo A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del santo, una frase que ha movido en los últimos, desde que leí el libro, pero en estos últimos días el Espíritu Santo me ha estado recordando. Y dice de esta manera: el aspecto principal que determina cómo vives tu vida es lo que piensas de Dios. En su libro El conocimiento del santo, A.W. Tozer identificó esto como la raíz del problema. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Muchos llegamos a los pies de Cristo, vemos, hay mucho, es una bendición pertenecer a una red donde tenemos la sana doctrina, donde esta presencia del Espíritu Santo está yendo en aumento, porque Dios honra al que le honra, porque Dios honra cuando la palabra de verdad, enfocada de verdad, con el Espíritu de verdad, se empieza a manifestar. Pero también tenemos que tener presente que vivimos en un mundo donde no tiene el privilegio de conocer a Dios como lo estamos conociendo nosotros. Hay un mundo que no tiene el privilegio de saber que hay un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que ama a pesar de cuántas veces podamos haber caído. Dice el salmista: 9 veces cae el justo, 7 veces cae el justo, y de todas ellas lo levantará el Señor. Y hay un mundo desesperado que anhela conocer a Dios, pero a causa de no tener ese encuentro que usted y yo tuvimos alguna vez con el Señor, el Espíritu que mora en Él, el Espíritu del hombre, no ha despertado para poder comprender las riquezas del poder y la gloria y las verdades manifiestas en la palabra de Dios. Y es por ello que todo mundo, cuando nos acercamos a Dios, lo que nosotros pensamos de Él, eso es cómo va a determinar nuestra vida. Y muchos de nosotros, por lo menos en el trasfondo en que yo pensaba que conocía a Dios, y toda mi casa pensábamos que conocíamos a Dios, teníamos el concepto equivocado que Dios era un Dios al que solamente se le pide todo y se le da limosna. Y entonces, como se le pide todo, muchos crecimos con esa idea de que a Dios yo tengo que pedirle, y por cuanto yo clamo a Él, Él está obligado a contestarme, independientemente de cómo esté mi corazón,
para con Él. Y de la manera como fuimos enseñados que es a través de rituales, que es a través de tradiciones, que es a través de clamar, orar de una forma muy específica para Él, de una forma repetitiva, es que Él estaba obligado a contestarme. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué es Dios? ¿O no es eso acaso lo que piensa el mundo? Yo por lo menos llegué así al conocimiento de Dios. Y usted puede ver cómo en medio de gente que está viviendo circunstancias extremadamente difíciles a causa del conocimiento distorsionado que tienen de Dios, se desesperan porque no encuentran el clamor. ¿Y cuántos sabemos que Dios no se mueve por la necesidad de la gente, aunque es un Dios de misericordia, y en su misericordia preserva la vida para que en algún día tengan un encuentro más anhelado por Dios que por nosotros y que por los mismos que están clamando? Y es en ese contexto donde muchas veces cuando venimos a los pies de Cristo, aún seguimos arrastrando tradiciones que no tienen nada que ver con el conocimiento de Dios. Y que el mismo Señor Jesucristo en los evangelios confrontaba a quienes tenían el conocimiento de Dios, pero no lo enseñaban con el Espíritu que fue soplado, ese aliento de vida, ese aliento de amor, ese aliento de gracia, ese aliento de misericordia que está en la palabra de Dios. Y el Señor les refutaba a esas personas que debían tener el conocimiento y transmitirlo al pueblo, y les decía: este pueblo de labios me honra porque su corazón está lejos de mí. Y en otra parte le decía: has enseñado a los hombres tradiciones que yo no mandé, ideas que yo no mandé, y ellos las han enseñado como doctrina y desconocen cómo es mi verdadero carácter, mi verdadera personalidad, mi santidad y la forma de conocerle, la forma de acercarnos a Él. Y cuando venimos a los pies del Señor y a través de la lectura de su palabra, a través de la plática con Dios, a través de establecer esa relación personal con Dios, es donde Dios viene a nuestro corazón, su palabra empieza a dar los frutos que Él quería que diera en nuestras vidas y empezamos a manifestar un nuevo entendimiento de quién es Dios al que creemos y quién es el Dios al que servimos, y que por su gracia hemos sido salvos y que por el sacrificio de la cruz, estando muertos en nuestros delitos y pecados, hoy tenemos vida. Pero eso no queda ahí. La cuestión más grave que se plantea muchas veces a la iglesia, dice este teólogo Tozer, es siempre Dios mismo. Y el hecho más portentoso de cualquier hombre no es lo que pueda decir o hacer en un momento dado, y esto es lo que quiebra mi corazón y mi mente, sino cómo concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Por una ley secreta del alma, tendemos a acercarnos a nuestra imagen mental de Dios, y como eso es como muchas veces expresamos y muchas veces nos desesperamos porque seguimos, aunque ya somos salvos, aunque ya tenemos la vida de Dios, aunque el Espíritu Santo ha activado nuestro espíritu humano para comprender sus verdades, todavía las huecas sutilezas y las tradiciones de este mundo invaden nuestro corazón. Quiero que por favor me acompañen a Colosenses 2:8. Es una advertencia que nos da el Señor. Si me lo pudieran proyectar, por favor. Colosenses 2:8 dice: cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas.
la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Me la puedes poner en Reina Valera, por favor? Dice, mirad que nadie os engañe, dice ahí, por medio de filosofías, y que dice ahí, huecas sutilezas. Las mentiras que nos desvían del corazón de Dios, las mentiras que alimentan tradiciones que no provienen de Dios, no vienen de una forma impactante o apantallante, vienen de una forma sutil, de tal manera que si no estamos conectados a la palabra de Dios, no estamos conectados al Espíritu de Dios por medio de esa relación personal, donde la vida de Dios va siendo engendrada, va siendo edificada, va siendo construida de parte de Dios, así lo dejamos. Dice, filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso el Señor les decía, ay de escribas, de ustedes escribas y fariseos, que enseñan a mi pueblo tradiciones que yo no les mandé. Y muchas veces estamos ya caminando en la verdad y somos edificados, pero cuando empezamos a hablar en algo que es esencial para nuestra vida y la vida de la iglesia, entonces es ahí donde tropezamos. Lo que pensamos de Dios afecta todos los ámbitos de nuestra vida. El modo de hablar, el modo de pensar, el modo de vivir y sobre todo el modo de orar revela lo que pensamos de Dios. Y en este contexto, conforme a los rudimentos de este mundo, cuando se trata de la persona de Dios, cuando se trata de esta presencia de Dios, ¿sabe por qué está grande? Porque en este lugar se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en este lugar el centro de todo es el Padre Celestial, el Dios de gloria, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Trinidad en un solo Dios. Y ello buscamos orar, adorarle, conocerle, vivir y caminar en Él. Pero cuando a pesar de toda la gracia y bondad del Señor en manifestarse en nuestras vidas, vienen las huecas sutilezas con que fuimos instruidos en el caminar con Dios, entonces es donde el poder de Dios muchas veces se merma y nosotros perdemos batallas que Cristo ganó en la cruz del Calvario, a causa de que le creemos más a las sutilezas y filosofías de este mundo y no a todo el poder, la gracia y autoridad y vida que está a través de la palabra de Dios. Fuimos enseñados que el orar con Dios tenía que hacerse de tal o cual manera. Cuando la oración con Dios no es otra cosa que una interacción con Él, es un diálogo. Donde al Dios que no veo yo puedo percibir su presencia. Y muchas veces como seres humanos le tenemos más confianza al hermano, la hermana, la comadre, el compadre, el amigo, el compañero de trabajo. Y a Él le creemos todo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, aunque anhelamos recibir todo lo que Dios promete, no le creemos tanto. Hace unas semanas, mi esposa y yo tuvimos una petición de ir a orar por una familia. Esa familia algún tiempo estuvo yendo a unas reuniones de GAR que en su tiempo y por su gracia estuvimos dando ahí en la casa enseñanzas de la palabra de Dios. Se llegó el tiempo de Dios, se cerraron, vinieron otros compromisos. Y esta familia nos pidieron que fuéramos a orar por su casa porque había varias situaciones. Y dentro de lo que
el Espíritu Santo nos impactó a ambos fue el hecho que le preguntamos, y empezó esta familia a abrir su corazón y a decirnos, y ya hicimos esto, esto y esto. Y le preguntamos, ¿y por qué lo hiciste? Mi compañero de trabajo me dijo que sea esto, iba yo a tener riqueza. Y con amor, pero con la palabra de Dios le dijimos, ¿te acuerdas lo que recibiste hace tiempo? ¿Por qué le crees más al compañero de trabajo que te está enseñando completamente lo opuesto a lo que en su momento tú recibiste? Corregimos, oramos, bendijimos y ahora se está congregando en una de las iglesias hijas porque por cuestión de economía no puede venir hasta acá. Pero eso es la palabra de Dios, por eso 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Este hombre, esta familia, aunque había recibido la enseñanza, por las sutilezas de este mundo, por las presiones económicas, por el hecho de que viene el desánimo, viene el temor, viene el engaño, viene lo que usted quiera. Deja de buscar a Dios, deja de creerle a Dios y es engañado por las sutilezas. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Esta familia fue corregida. Oramos, bendecimos su hogar. Llevamos a un tiempo de ministración, de arrepentimiento. Y sabemos que están. Obviamente va a ser un tiempo de crecimiento. ¿De qué va a depender? ¿De Dios? No. Dios ya los amó, dice la Escritura, con un amor eterno. Dios desde antes de la fundación del mundo vio su embrión, lo mismo que usted y para mí. ¿De qué va a depender? ¿Qué tanto le crean más a Dios que las huecas sutilezas y las filosofías de este mundo? Y en este sentido es donde muchas veces la adoración, la obediencia y la honra a Dios es distorsionado por esas huecas sutilezas y las filosofías del mundo. Es increíble cómo en la adoración, no sé qué pudo experimentar usted, yo todavía, si usted pudiera venir por acá, hay una presencia tan palpable del Señor, y si usted no la siente, yo le pido al Espíritu Santo que venga a despertar su espíritu, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra su espíritu para que usted pueda sentir la presencia palpable de Dios, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Porque este lugar se ha estado llenando de oración, de alabanza, de adoración. Porque cuando le damos el lugar que únicamente Él se merece, Él se manifiesta. Un aspecto principal de nuestra relación con Dios es la adoración. El cómo vemos o cómo concebimos la adoración refleja el grado de conocimiento y de su persona. Si nos quedamos con la idea de que la adoración solamente tiene que ver con los cantos lentos y solamente tiene que ver con la expresión de las emociones, mi amado, mi amada, nos estamos quedando muy cortos de lo que Dios hace y quiere hacer en nuestras vidas, porque el centro de la adoración es Cristo. ¿Por qué hay manifestación poderosa de su presencia? Porque los chavos aquí de la alabanza son muy buenos. No, aunque sí lo son. ¿Por qué se manifiesta? Porque los chavos, así como los vemos, están buscando intensamente a Dios. Porque muchos de los que estamos aquí, tal vez usted no tenga la oportunidad de predicar, tal vez usted no tenga la oportunidad de enseñar, tal vez usted jamás tenga la oportunidad
de subirse a un púlpito, pero ahí en su hogar, tan solo porque usted en lo íntimo y en lo secreto busca adorar a Dios, su casa es esa lámpara de que habla el Evangelio. Dice que nadie pone una lámpara, la esconde debajo de la mesa, sino que levanta y la luz de Cristo, y es por eso que llega el que llega a su casa y algo percibe. ¿Por qué? Porque si usted adora a Dios en su casa, si usted busca a Dios en su casa, aún el que vaya a vender pepitas va a sentir algo diferente y va a recurrir. Y es una oportunidad para que la presencia de Dios esté ahí. Usted que va al trabajo y dice, es que yo no tengo oportunidad de predicar, como la presencia de Dios lo acompaña donde quiera que sea. En su trabajo va usted a ser honrado. ¿Por qué? Porque usted honra a Dios en lo íntimo y en lo secreto. Porque usted no busca ser honrado, porque usted busca agradar a Dios. Porque ahí en la escuela, ahí donde quiera usted, aunque no lo perciba, si usted estuvo en la presencia de Dios, la presencia de Dios le acompaña. Y es por eso que todo lo que usted hace muchas veces prospera. Conforme a los rudimentos y enseñanzas de este mundo, tenemos que percibir la prosperidad como Dios le enseña. Tenemos que percibir la vida en Cristo como es eso, es la vida cotidiana. La Biblia no es una joya de la literatura, la vida no es solamente un manual religioso. La vida es la vida de Dios enseñada para que nosotros la vivamos, no solo la leamos y la conozcamos, para que por ella conozcamos, para que por la Biblia nosotros conozcamos al Dios de la Biblia. Y amemos, honremos y adoremos al Dios de la Biblia. La adoración tiene que ver con eso. La adoración tiene que ver con cuánta reverencia de forma personal le tenemos a Dios, a su palabra y a su persona en todo lo que hagamos. Y en la medida que lo hagamos es como vamos creciendo, como fue creciendo el Señor Jesús cuando caminó entre nosotros, en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y la plenitud del conocimiento se va a manifestar hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero no se desanimen ni se desacelere. Cada uno de nosotros tiene un tiempo, tiene una medida de fe, tiene una forma de Dios. Y no por lo que hace en otros es su propósito de desanimarlo. Al contrario, lo que usted ve que pasa en la vida de otros es porque Dios lo quiere hacer en su vida. Pero vienen los pensamientos del mundo, vienen los rudimentos de este mundo y nos empañan, nos bloquean de ver lo que Dios está haciendo para gloriarnos y para decir, ya le tocó al de allá, no tarda en tocarme a mí. La presencia de Dios, ¿por qué? Porque si Dios prometió todo lo que está aquí, para todo aquel que le busca, para todo aquel que le ama, para todo aquel que le cree y a todo aquel que le honra, seguramente va a venir la respuesta que Dios prometió a cada una de las promesas, porque Él es bueno, Él es fiel. Por eso en Apocalipsis lo revela la visión, el jinete que viene y dice es fiel y justo y verdadero, dele la gloria porque Él la merece. El tiempo y la manifestación de las promesas de Dios no depende de Dios. Depende que tanto tardemos en creerle, obedecerlo y hacer lo que Él nos dice que haga. Dios habita en donde se le da adoración. En Hechos 15, 16, ¿qué está hablando el Señor en este tiempo? ¿Qué está ocurriendo? Todos los apóstoles, si usted puede leer el libro de Hechos capítulo 15 y los versículos que le anteceden, hablan del concilio de Jerusalén, donde los apóstoles, columna de la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan y Saulo, estaban reunidos y estaban todos viendo las maravillas que a causa de la obediencia, a causa de que decidieron creerle, los que caminaron con Jesús decidieron creerle, estuvieron en el aposento alto
donde fue derramado poderosamente el Espíritu Santo y fueron llenos. Y a pesar de la persecución, el Evangelio seguía creciendo. Y conforme a la vida de los primeros creyentes, dice que en las casas compartían el pan y la presencia de Dios era manifiesta y crecía el número. ¿Por qué? Porque eran buenos, no porque Dios es fiel y Él cumple. Y estaban en el concilio y estaban todos narrando, y Pedro estaba narrando cómo en una visión que él tuvo, el Espíritu Santo, la verdad, la salvación llegó a los gentiles, cuando de acuerdo a lo de la ley, aunque estaba profetizado, estaban tan cegados, no podían distinguir la presencia de Jesucristo a causa de que daban más énfasis a las tradiciones de los hombres que a la palabra de Dios. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo con poder, entre tantas cosas que se estaban poniendo de acuerdo, cómo iban a caminar para que la palabra de Dios, el propósito de Dios se cumpliera en ellos, y están haciendo esta reflexión. Y está diciendo, creo que no recuerdo si es Pedro o Jacobo, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Versículo 17, por favor. El versículo que sigue. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, y en todos los gentiles, adivine qué. Aquí estamos. Aquí estamos. Y sabe que no solamente nosotros, todas nuestras descendencias hasta por 1000 generaciones. Y sabe quién más. Si usted le compartió a la señora de las tortillas, si usted le compartió al carnicero, si usted le compartió al compañero de trabajo, ¿qué cree? También a todos los que han de creer en su nombre, porque fiel es el que prometió. Dice: y a todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Y entonces quiero que nada más poner énfasis. ¿Cuál es el tabernáculo de David? Que restaurará el tabernáculo de David. Es el lugar de adoración. Es el lugar de adoración. Y entonces necesitamos restaurar el lugar de adoración en todas las áreas, en nuestra vida, en nuestro hogar. Ya volvieron a sacar la vitacilina, ¿verdad? Bueno, en el hogar, el taller, en la oficina. Y no es vitacilina, es la poderosa presencia de Dios, es la poderosa vida de Dios, es la palabra de Dios que resucita lo que es muerto, que reedifica lo que está destruido, la palabra de Dios que sana aquel que el médico dijo que ya no tenía remedio, la palabra de Dios que restaura, la palabra que vuelve a unir a las familias que están destruidas, la palabra de Dios que edifica la vida, la palabra de Dios que levanta al que se siente que no vale nada, porque el sacrificio de la cruz, todo fue completado. Todo fue completado. En la cruz del Calvario fue completado todo. Salmo 22:9, por favor. Salmo 22:9, bueno, en lo que van para allá, dice, perdón, déjenme ver si estoy en lo correcto o me equivoqué. No, no es la escritura, déjenme tomar la lectura. Permítanme un momento. Perdón, es 29:2, al revés volteado. Salmo 29:2 dice: dad al Señor la gloria, que dice ahí, debida a su nombre. Adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Y si esta palabra está escrita en el salmista, la gloria debida a su nombre, ¿por qué creen que Dios la puso? ¿Acaso habrá forma de no dar la gloria debida a su nombre? ¿Usted qué opina? La verdad es que sí. Si leemos el contexto de este salmo, está en el primer libro de Crónicas, segundo libro de Samuel. Solamente por cuestiones de tiempo no voy a
a tocar la escritura. Pero este salmo forma parte del cántico cuando David y todo el pueblo regresaron el arca al templo en Jerusalén. En un primer intento, precisamente por la familiaridad que tenía David, porque se desconectó en un momento de las ordenanzas y mandatos de Dios, y aunque tenía un corazón correcto, porque el arca significaba la presencia de Dios misma, quiso trasladarla en un primer intento. Y si alguien recuerda qué pasó, dice que cuando iba, la llevaban primero en una carreta, con unos animales que nunca habían tenido una carga. Por decirlo a la mexicana, David lo hizo a sentimiento, sabiendo, porque era lo íntimo de Dios. Él estaba conectado a la vida de Dios y la regaba, y por eso cuando la Biblia habla de David como alguien conforme al corazón de Dios, es porque en medio de la equivocación aceptaba la disciplina, aceptaba la corrección y volvía a Dios a manifestar su gloria. Y siendo David el que tenía, no sé qué le pasó, como diría el Chavo del Ocho, se le chispoteó. Y en un primer intento, por algo genuino, de regresar la presencia de Dios al templo, no lo hizo conforme a lo que Dios había ordenado. Y al ir el arca en ese carruaje, se tropieza y Usa, uno de los que estaban ahí, quiso detenerla. ¿Y qué pasó? Si recuerda la escritura, si la ha leído, si no, le recomiendo que lo lea. Dice que murió fulminado. Y cuando nosotros leemos todas esas escrituras y no vemos todo el contexto ni el porqué, como que nos cuesta trabajo concebir a un Dios perdonador, a un Dios lleno de misericordia, cuando vemos ese tipo. Pero hay mucho atrás de la historia. ¿Qué es lo que hay mucho atrás de la historia? Solamente le recuerdo algo que he expresado en otras ocasiones. Si para usted y para mí nosotros vemos la Biblia con que estamos conociendo a Dios, para el pueblo judío era su libro de historia. La ley y los profetas, eran en su momento el manual de adoración para Dios. No ignoraban lo que implicaba el arca de Dios, no ignoraban lo que significaba el manejar inadecuadamente la presencia de Dios. Y Dios tuvo que obrar para sacudir al pueblo. Y se quedó, David se deprimió, dejó el arca en la era de Obed-Edom, en lo que fue a consultar a Dios para ver cómo debía ser trasladada. Y Dios es tan bueno. Yo no sé qué había en el corazón de Usa, pero si Dios le fulminó, no es porque Dios hubiera sido malo ni quería hacer un escarmiento. Dios conoce las intenciones del corazón de cada persona. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿qué dice? Y discierne los pensamientos, ¿y qué? Y las intenciones del corazón. ¿Por qué Usa fue fulminado? ¿Y por qué Obed-Edom fue prosperado? Algo vio Dios en el corazón de ambos, que la respuesta fue diferente. Va David a la presencia de Dios, rectifica, corrige,
y entonces retoma todo lo que Dios había ordenado y vuelve a trasladar el arca. Y es por eso que en el Salmo 29:2 Él reconoce su error y dice: dad la honra debida a su nombre. ¿Está conmigo? Adorad al Señor en la hermosura ¿de qué? De su santidad. Entonces, cuando nosotros pensamos o acortamos la adoración y honra a Dios exclusivamente a lo que como cuerpo hacemos, y que la manifestación gloriosa se da no porque seamos buenos, sino porque Él la prometió, porque Él prometió habitar donde Él habita, en las alabanzas del medio de su pueblo. Él habita en el lugar donde adora. Él habita cuando un pueblo que entendido busca agradarle en todo lo que hace. Y eso tiene que ver con algo que Dios está preparando nuestro corazón, que es el evento de acción de gracias. ¿Por qué? David experimentó una equivocación, pero también experimentó un perdón de Dios y una restauración. Por eso mencioné que dependiendo de cómo hayamos conocido a Dios, es como vamos a pensar aquí. Yo puedo clamar a Dios, pero si no tengo en nada la intención de conocerle y obedecerle, la única razón por que Dios me mantiene vivo es porque Él anhela que un día le conozcamos y lo abracemos. Esa gente que está clamando a Dios en medio de la necesidad. Fuimos enseñados que Dios se mueve por la necesidad, cuando lo que Dios se mueve es por la fe, por creerle y por obedecerle. Y en ese contexto muchos hemos sido enseñados que a Dios tengo que pedirle todo, que Él tiene la obligación de darme todo y yo solamente me debo conformar con darle limosna. Y de acuerdo a lo que estamos viendo en estas escrituras, lo primero que yo tengo que darle a Él es toda la gloria. Lo primero que tengo que darle a Él es toda mi vida. Lo primero que tengo que darle a Él es todo mi corazón. Lo primero que tengo que darle a Él es toda mi obediencia. Y por eso es que lo primero que tengo que darle a Él es todas las gracias por todo lo que Él me ha dado, por todo lo que Él es, por todo lo que Él es bueno, y aún porque lo que me ha prometido, Él lo va a cumplir, aunque yo no sé cuándo sea el tiempo de cumplimiento. Pero por eso tengo que darle gracias. El libro de Levítico. Espero que en 10 minutos pueda dar algo de esto. El libro de Levítico es uno de los libros que pudiera generarnos algo de confusión por todo lo que él se manifiesta. En sí, el libro de Levítico, el nombre, como anteriormente se asignaba a los libros de la Biblia, el nombre original del libro de Levítico recibió el nombre de Vayikra, que significa Él llamó. Ese era el nombre original. ¿Y por qué? Porque conforme a cómo fue escrito y formado el Nuevo Testamento, todos los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, bueno, principalmente el Antiguo Testamento, porque era la costumbre más antigua, se daba el nombre a los libros por la primera frase del libro. Y en Levítico 1:1 dice: y él llamó a Moisés, hablando de cuando estaba en el tabernáculo, y le dio todas las instrucciones para este libro. El término Levítico ya fue por la traducción griega, donde adoptó ese nombre y que tiene que ver con asuntos y deberes de los levitas,
pero conforme al propósito para el cual fue escrito el libro de Levítico. Dice que el libro de Levítico tiene el propósito de conocer el carácter y la voluntad de Dios, especialmente sobre el tema de la relación con Él. De suerte que la tradición judía consideraba que este libro de Levítico debía ser enseñado a los niños antes que cualquier otro libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico que tenemos, voy a leer literalmente una Biblia que me regaló alguien que me ama, la Biblia Plenitud. Dice en su introducción, dice: a veces Levítico ha sido considerado una obra difícil de entender. Sin embargo, de acuerdo con la primitiva tradición, la educación del niño judío comenzaba con las enseñanzas de este libro. Trata del carácter y la voluntad de Dios, especialmente sobre el tema de la santidad de Dios, y en la responsabilidad que cada individuo tenía de vivir una vida santa. Santidad, en hebreo kedushá, es una palabra clave en Levítico y describe el carácter de la divina presencia. La santidad significa estar apartado de lo profano y es lo contrario a lo común o secular. Otro tema importante del libro de Levítico es el sistema sacrificial. La ofrenda del holocausto tiene su función, alude al único sacrificio que se consume enteramente al altar, por lo que a veces es llamada la ofrenda del todo quemado. La oblación u ofrenda de flor de harina, en hebreo mikná, se presenta como tributo para asegurarse o mantener el favor divino e indica que los frutos del trabajo de una persona deben dedicarse a Dios. La santidad de Dios y su carácter está presente en todo el libro de Levítico, así como la necesidad que la congregación, su pueblo, usted y yo, nos acerquemos a Él con mente y corazón puros. ¿Cuál es la aplicación personal del libro de Levítico? El libro de Levítico puede ser aplicado sabiamente en lo colectivo y en lo personal, a la vida de la iglesia contemporánea. La santidad de Dios y su gran deseo de mantener un estrecho compañerismo con su pueblo se evidencia con claridad en la descripción del sistema de sacrificios. La santidad, el ser apartado para una vida de compañerismo con Dios, era la cuestión central para que el pueblo antiguo, Israel, como lo es para el pueblo de Dios en nuestros días, sea una realidad. Y en medio de esto, porque empezamos a leer Levítico y empezamos con la ley del holocausto y nos perdemos de cuál es el propósito de Dios. Recuerde, el pueblo de Dios salió de un pueblo donde por 400 años se contaminó de todo lo que era la presencia de Dios, aunque estaba comprometido, aunque estaba prometido. Sale del pueblo de Dios y Dios lo lleva a causa de la desobediencia. Lo que debió haber sido un viaje de unos cuantos días, tardaron 40 años, donde Dios tuvo que borrar toda la contaminación y enseñarle toda la forma correcta de adorar, relacionarse a Dios. Pero como dice la palabra de Dios, todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que está por venir. En ese sentido, nosotros vemos que en Levítico, cuando vemos actividades demasiado detalladas, habla de una sola cosa. ¿Por qué Dios puso? Mire, para usted y para mí, si yo quiero harina, ¿qué hago? Voy al súper, voy a la tienda de la esquina, a donde me quede más barato y compro 1 kilo de harina. ¿Está usted de acuerdo? Pero para la forma de vida del pueblo judío, implicaba todo un proceso. Primero, implicaba todo el proceso de tener el trigo, de plantar el trigo, cultivarlo,
y una vez cultivado, llevar a hacer todo el proceso. Y tan solo en esta cuestión de cultivos, dice la cultura judía, que algunos sembraban el trigo a finales de otoño para que las primeras lluvias invernales empezaran a producir fruto, y por ahí de los meses mayo y junio de nuestro calendario actual empezaban a producirse las primeras cosechas. Entonces, si el pueblo hebreo quería trigo, tenía que tener todo un proceso, primero de la siembra y luego separación del grano, y luego, ¿qué cree? Moler el grano para fabricarse harina. ¿Por qué menciono la harina? Quiero que me acompañen, por favor, a Levítico 7, del 11 al 15. Entonces, solamente poniendo una síntesis o un resumen del propósito del libro de Levítico: la adoración correcta a Dios. Y dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Versículo 12, por favor. Si se ofreciere, ¿qué dice ahí? ¿Qué? Más fuerte, no lo escuché. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasada con aceite. Versículo 13. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Versículo 14. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Señor, y será del sacerdote que rociere la sangre de los sacrificios de paz. Versículo 15. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella para otro día. Versículo 16. Mas si el sacrificio, bueno, hasta ahí voy a terminarle con la ofrenda de paz. Ahora, quiero que nos brinquemos de ahí a Levítico 19, versículo 2, por favor. Y dice, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Ahora, lea bien claramente. ¿Cómo puedo tener la santidad? La santidad no es perfección, la santidad es, como lo acabo de leer hace unos minutos, es ser apartado para Dios. Yo hoy puedo decidirme entre apartarme de los rudimentos de Dios, de este mundo con respecto a los pensamientos de Dios, y enfocarme en lo que Dios pide en el altar de oración. Quiero ir terminando con esto. Entonces, como Él es santo, yo soy santo. Nosotros, ¿en dónde adquirimos la santidad? ¿Por nuestras fuerzas? Por el sacrificio de la cruz. Es que somos santos, somos aceptos, somos amados de Dios. Finalmente quiero que me acompañen, por favor, a Levítico 22. A partir del versículo 17 al 31, le voy a abreviar por cuestión del tiempo. Si quieren irlo proyectando, yo solamente voy a ir narrando brevemente. A partir en el capítulo 22, a partir del versículo 17, el 18, por favor, dice, habla Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Dice, a los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntarias ofrecidas en el holocausto al Señor. 19, para abreviar, dice, para que sea aceptado, ¿qué dices? Ofreceréis machos sin defecto entre ganado vacuno de entre los corderos. Y sigue todos los demás versículos.
Y si de aquí nos brincamos hasta el 29, habla de los requisitos de lo que se le da al Señor. Por eso mencioné que de acuerdo a los lineamientos de este mundo, por lo menos así yo fui enseñado, donde empecé a tener el primer conocimiento de Dios, que a Dios se le pedía todo, pero se le daban limosnas. Pero cuando yo llego a los pies del Señor y empiezo a ver que con el solo hecho de que yo tenga la vida es motivo más que suficiente para darle gracias a todo, darle gracias a todo. Cuando tengo plena conciencia que si yo hubiera seguido conforme a los pensamientos y las corrientes de este mundo, camino derechito al infierno. Pero vean lo que dice ahí me voy a quedar solamente. Y cuando ofreciere sacrificio de acción de gracias al Señor, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. ¿Qué es la manera aceptable? Mire, todo lo que me enseña Levítico tiene que ver con que si vamos a dar algo, tiene que ser lo mejor. Mencioné lo del trigo porque vimos cuál era una de las ofrendas de paz, la flor de harina. Si usted investiga, la flor de harina es lo mejor de lo mejor de lo mejor de la harina. Para usted y para mí, en nuestra cultura contemporánea, yo puedo ir a cualquier tienda, adquirirla y prepararla, pero en el contexto en que fue hablada esta palabra, implicaba un gran esfuerzo tan solo ¿para qué? Para agradar a Dios y agradecerle todo lo que Él había hecho. Usted piense qué tan bueno ha sido Dios con usted. ¿Habrá alguien aquí que tenga una sola cosa, tan solo una cosa, que agradecerle a Dios? Pero estoy seguro que es más de una. Estoy seguro que es más de una. Mire, si seguimos con los pensamientos, la tradición de este mundo, usted va a traer cualquier cosa. Perdone que se lo diga de esta manera. Pero yo le invito a que lea Levítico. Yo le invito a que lea lo que es el sacrificio de la cruz, porque usted dice, es que eso fue en el Antiguo Testamento. No es cierto. El Señor Jesucristo dice ahí en Mateo 5, yo no vine a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Y sigue diciendo, porque no pasará nada sin que se cumpla una tilde o una jota de la ley. Porque en la ley, lo que enseña el Levítico, tal vez para nuestro estilo de vida, tal vez para la forma en que nos desenvolvemos, nos cueste trabajo el hecho de cómo se desollaba un animal, cómo se desollaba un carnero, cómo se criaba todas las animales que en su momento se iban a ofrecer a Dios. Pero una cualidad tenían, debían ser puros y sin mancha. ¿Cómo puedo traer mi ofrenda a Dios? Primero, no es una ofrenda común. Es una ofrenda que seguramente a usted y a mí nos va a costar un gran trabajo. Pero también debe ser con un corazón recto, para que sea aceptable. Usted puede cumplir por quedar bien con la familia. Usted puede cumplir porque piensa que entonces Dios va a estar obligado a responderle. Mire, por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, vaya a la palabra, busque a Dios, adore a Dios y en medio de la adoración dígale que le revele cuál es la intención del corazón cada vez que le damos algo a Dios. Mire, tan solo en la cuestión de los diezmos, hay gente que diezma, pero ¿sabe por qué no recibe lo que dice Malaquías 3:10? De que abriré las ventanas de los cielos y librará del devorador, porque no lo hace como un acto de obediencia, adoración, lo hace como un cumplimiento, lo hace como una inversión.
Para que me vaya bien voy a diezmar. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, lo que implicaba el diezmo, lo que implicaban los votos, lo que implicaba la ofrenda, ¿sabe qué estaba diciendo? Estaba resumiendo lo que dice el Evangelio. En esto se resuelve la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios. Hay gente que hace promesa y por tradiciones de este mundo no las hace consultando a Dios. La hace como medio de un trueque celestial, porque de acuerdo a las tradiciones de este mundo, si yo te doy, estás obligado a. No, el Señor no está obligado a nada. Él es digno de la gloria, Él es digno de la honra, Él es digno de darle lo mejor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No es un limosnero, no es un mesero al que le podemos ordenar que haga lo que quiera. Es el Rey de la gloria. Y con ese corazón es con el que debemos agradecerle. Con ese corazón es como vamos a ir preparando lo que en su soberanía el día 17 va a ser. A la luz de la palabra, a la luz de su persona, a la luz de su presencia, a la luz de su adoración en privado, para que cuando vengamos aquí, eso que se hizo en lo privado, ese corazón que se gestó en lo privado, la plenitud de su presencia sea gloriosa. El cumplir Él lo va a hacer, no por lo que hagamos, sino porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es justo y verdadero, porque Él no miente, porque por sus misericordias no hemos consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Porque aunque hayamos caído, si puede decir, aunque hayamos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y hay tantas cosas por qué agradecerle a Dios, que Dios se merece en la acción de gracias. Todos los días Él se merece nuestro mejor acto de adoración. Pero cuando hay una convocatoria de Dios, es porque como cuerpo Dios necesita ser honrado, Dios necesita ser adorado y Dios necesita ser exaltado. Ahora no tenemos que hacer todo eso, porque toda la descripción de los sacrificios en Levítico habla de la dedicación y el deseo de honrarle a Él. Hoy no hacemos los sacrificios, pero trabajamos, tenemos negocios, invertimos. Hoy lo damos de una manera efectiva. Hay quienes, obedeciendo a la ley de Dios, traen de los primeros frutos de su negocio, traen en especie. Dios les bendice, les multiplica y les honra, porque honra el corazón a quien desea hacerlo. ¿Está bien? Tengo que concluir. A la luz de la palabra, la acción de gracias solamente es un acto más de ¿qué? De adoración. ¿Cuántos queremos adorar a Dios? ¿Cuántos queremos adorar a Dios? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Solamente un minuto, ya tengo que concluir, perdón, se me ha ido el tiempo. Pero yo espero que usted haya sido ministrado, edificado acerca de todo lo que implica acción de gracias. Yo puedo hablar y agradecer. Y sabe, con un corazón recto Dios lo hace. Pero usted puede leer en la Biblia y hay agradecimiento y hay acciones de gracia. Expresar la gratitud con acciones, conforme a lo que yo creo o conforme a lo que la santidad de Dios merece. Es una decisión que solamente usted y yo podemos tomar. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Tu presencia ha sido tan palpable, tu presencia ha sido y sigue estando tan fuerte.
que solamente te pedimos que tú vengas a nuestros corazones, a nuestras mentes. Conforme a tu palabra, Dios, no queremos amoldarnos, como dice en Hebreos 12:2, no queremos amoldarnos a las costumbres de este mundo. Queremos amarte, queremos honrarte, queremos obedecerte, para que podamos comprobar una vez más que tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. Concluyendo, acciones de gracias, acciones de adoración. ¿Le puedo dar un aplauso a Dios?